Trigger warning, Sayo Chomsky. No podemos dejar que las emociones nos dominen. Además, parece que las cosas te van bien con Lon. ¿Con Lon? Zack, Lon y yo no... Creo que lo mejor será que no volvamos a hablar hasta que todo esto acabe. A partir de ahora, somos rivales. Amigos. Rivales. Ay, es que esta maldita escena me arruinó la vida. Y no me malentiendan, no se trata por problemas de escritura, porque me parece que Sandokai es una de las series mejor escritas que he visto en toda mi puta vida. Pero, ay, traigo un perro coraje atorado, porque de haber sido que Zack escuchaba a Chloe, la dejaba hablar y dejaba de cerrarse en sus propias conclusiones de ella con Lon, hubieran resuelto muchísimo. En serio, muchísimo. Sin embargo, no estamos en este video para hablar de Sayoe, por mucho más que sea fan de la pareja. Voy a dejarlos para futuros videos. En esta ocasión vamos a hablar de algo en lo que me quedé especialmente pensando luego de ver esta escena. Y la siguiente pregunta vino a mi mente. ¿Puedes realmente involucrarte en el Sendokai sin meter en absoluto tus emociones? Y siendo algo que he estado pensando tanto últimamente, me di cuenta de que en realidad este es un tema bastante importante en Sendokai, que se resume a una pregunta. ¿Cómo tratas a tus emociones? ¿Las tomas en cuenta o las ignoras? Pero antes que nada, hola, yo soy Pam y aquí en la pata de Club de Sendokai vamos a explorar esto. En la segunda temporada exploramos un nuevo camino con Kento que se va lejos de lo que estábamos acostumbrados, puesto que Kento nos plantea que no hay que permitir que las emociones nos dominen, basándose en el consejo que le dio a Zack para que los Kibuns dejaran de perder su tiempo en los insultos de los Kretlers, lo cual, si me lo preguntan en sí, me parece un buen consejo. Sin embargo, discrepo un poco con la manera en la que se lleva a cabo. Pero vamos a ver esto más adelante. Por otro lado tenemos el camino que estábamos viendo desde la primera temporada con Tampo, quien incluso se tomó el tiempo de exigir a los Senkuns que sus prácticas se centren en meditar para que fueran conscientes de sus motivaciones, entendiendo motivación como aquello que es lo que te hace levantarte por cada mañana, que es aquello por lo que más luchas. Pero en la segunda temporada estos objetivos fueron cambiados, se transformaron y ahora vemos esta nueva filosofía que nos presenta Kento, la cual creo que puede ser bastante dañina tomándola de la forma en la que la tomaron él y Zack. Pero vamos a dividir este video en dos partes. Primero, vamos a hablar qué es lo que ha sucedido en Sendokai cuando se ha hecho caso a este consejo de Kento. Y la segunda parte se tratará de qué es lo que sucede en Sendokai cuando, en teoría, dejas que tus emociones ganen. Dejando por último una reflexión sobre el consejo de Kento hacia Zack. Para empezar hablando de la primera parte de este video, donde nos dirigimos a qué pasa cuando en teoría no dejas que las emociones te dominen y las dejas de lado, empezaremos bastante suave. Comenzaremos con sucesos de la temporada 1. Desde muy en el principio, cuando los Senkuns recién se estaban adaptando a sus prácticas, podemos ver que en determinados momentos cada quien atraviesa su propio conflicto interno que interfiere con su rendimiento óptimo en los entrenamientos. Tenemos por ejemplo el conflicto de Chloe con sus padres, quienes la desmoralizaron y hicieron sentir que no estaba haciendo nada útil y que su hobby de dibujar no le iba a traer nada positivo. O Fancy, quien estaba teniendo problemas para lidiar con el luto de su padre. Cada uno de ellos tuvo un conflicto que nunca en ningún momento dijo explícitamente «Hey, me siento mal». Sin embargo, Tampo es un maestro bastante observador y logró darse cuenta solo con la manera en la que estaban rindiendo en el entrenamiento que algo estaba pasando en sus vidas y lo encaminó a una misión donde terminó sacando algo positivo de todo el asunto e indirectamente les enseñó una moraleja que les permitió sobrellevar el problema que estaban atravesando.
Esto es algo bastante diminuto en comparación con las cosas que voy a tratar próximamente. Sin embargo, me parece importante recalcarlo, porque aún cuando hacemos caso a esto de no involucrar las emociones, de cualquier manera, somos seres humanos y esto se refleja en los Senkuns. Son seres humanos y no pueden evitar sentir lo que sienten. Si hay algo que te está doliendo, va a afectar a todas las partes de tu vida, de alguna manera u otra, por mucho más que te esfuerces en ocultarlo. Y Tanpo sabe esto, y por eso mismo es que supo cómo encaminarlo, y asimismo enseñándoles en el proceso. Tanpo, si se fijan, hizo algo sumamente ingenioso, porque en ningún momento les pidió que ignoren lo que sienten. Les dijo que lo tomen y lo usen para luchar, volviéndolo una herramienta para envalentonarlos y hacerles sentir que podían solucionar lo que estaban atravesando. Nunca se los endulzó, de una manera indirecta les dijo: es una mierda lo que te está pasando, eso es cierto, pero tómalo, lucha y arréglalo como puedas. Es válido como te sientes, pero esta es la realidad. Ahora vamos escalando de conflicto. Tenemos este asunto que se vino retratando desde el capítulo 15 de la temporada 1, y son los sentimientos de Zack hacia Chloe. Tanpo, luego de ver que Zack ejecutó el fuego Shosen, les dejó en claro que era importante el poder manejar sus poderes, porque de no saberlos controlar como se debe, pueden descontrolar tu energía e incluso matarte. Y claro, como todos conocemos que Zack es un terco, intentó hacer fuego Shosen sin pensar en sus sentimientos hacia Chloe. ¿Y qué le pasó? Se descontroló su energía y terminó completamente debilitado. Ahí es cuando Tanpo toma la decisión de que todas sus prácticas se centren en meditar para que finalmente encuentren sus motivaciones. Zack tiene en cuenta que le importa mucho Chloe, pero se niega a aceptar que lo que siente por ella es algo tan fundamental. Y por esta misma necedad termina lastimándose no solo en este, sino en el siguiente combate que tiene contra Kaibo y los Multimen, donde termina igual de debilitado y siendo que capaz, si seguía con este asunto más y más veces, podría terminar incluso muerto. ¿Y por qué? Por no tomar en cuenta precisamente sus sentimientos. Y no solamente esta misma situación pasó con él, estuvo a punto de pasar con Chloe y de la peor forma posible, porque viendo el estado en que se encontraba, era muchísimo más crucial si en ese momento ella desataba el poder con su verdadera motivación o le ignoraba por completo. En ambos casos, presentándose un riesgo enorme por la terquedad de ambos de no aceptar qué es lo que verdaderamente más les importa. Pero saben el punto, ¿no? Esto lleva a lo mismo. ¿Cómo te das cuenta de qué es lo que más te importa si no escuchas lo que sientes? Es simplemente absurdo. Y al final, los cuatro tuvieron que pasar exactamente por ese mismo proceso para poder ganar los combates. Más bien, cuando ignoraban lo que verdaderamente sentían, salía todo para la verga. Estando en esas etapas de aprender a despertar sus poderes, no se podían dar el lujo de decir: ¿sabes qué? No voy a involucrar mis sentimientos en el Sendokai. Acá tomen nota de algo muy importante. De los cuatro, el fuego Shosen era la habilidad más poderosa entre todas. Y fue precisamente a Zack quien más le costó el poder aceptar cuál era esa motivación que lo llevaría a poder ejecutar correctamente esta habilidad. Por esto mismo, vean lo que hizo Tanpo. Tanpo se dedicó varias charlas con Zack porque sabía que era algo que lo estaba afectando y de cierta manera estaba afectando su rendimiento en el equipo también. No los estaba haciendo perder todavía, pero Tanpo sabía que si no intervenía en lo más mínimo con respecto a esto, por mucho más que no fuera algo plenamente relacionado al Sendokai, podrían tener el riesgo de perder contra los Zorn. Ahora vamos a dirigirnos a territorios de la segunda temporada, hablando específicamente de cómo este consejo afectó al principal involucrado, a Zack. Saben, incluso diría que antes de siquiera tener que seguir este consejo,
ya estaba siendo afectado por él mismo, de la forma en la que él estaba ignorando sus emociones. Cuando sentía esos celos hacia la relación de Leon y Chloe, en vez de expresárselos a Chloe y conversar con ella, se los guardó. Y eso empezó a generar, además de inseguridades, un resentimiento que incluso lo llevó a correr riesgo. Primero sucedió el asunto de Relámpago Duosen, que no lo pudieron llevar a cabo. Es de cierta manera pasable porque todavía estaban en una práctica, podían darse el lujo de equivocarse. No obstante, seguía siendo algo evitable porque por el lado de Chloe, aunque haya mucha controversia al respecto, no fue la culpable de que no se llevara a cabo el Relámpago Duosen. Ella estaba dispuesta y ella había elegido a Zack desde un principio. Pero Zack, por las inseguridades que estaba guardando, se dejó llevar por las mismas y no lo pudieron ejecutar. Y luego, más adelante, en la persecución con Asmodeus, este resentimiento que él sentía, que llevaba acumulando, más los celos, lo llevaron a imponer innecesariamente su papel como Hakuru y asimismo llevándolo a tomar malas decisiones que lo pusieron en riesgo, porque, tal como lo había advertido Leon, pudo haberse lastimado saltando ese riesgo, o incluso cuando se enfrascó en reclamar de su relación con Chloe, haciéndolo un blanco bastante vulnerable para Asmodeus, que la verdad sí me lo jodieron feo al niño. Estas no fueron las únicas cosas que le afectaron, porque al acarrear esta reprensión emocional que estaba presentando, ya de por sí, sucedió del anima. Luego de que se presenta, precisamente por esta misma razón, el consejo de Kento, esta reprensión emocional aumenta 3 veces más, como si ya no le estuviera haciendo suficiente daño. Ya que estamos tratando este punto, voy a enfocarme a hablar de cómo afectó esto negativamente a Zack, siendo una de las cosas más obvias el hecho de que esto lo alejó de sus amigos. Entiendo que evidentemente no te la vas a pasar pegado a tus rivales, pero no me parece tampoco lo más sabio decir que lo mejor es alejarte por completo de tus amigos simplemente porque se encuentran en equipos diferentes. No por eso dejan de ser amigos. Y la verdad es que me parece bastante triste ver de nuevo la temporada 2 y darme cuenta de la cantidad de momentos que existen donde Zack se queda mirando de lejos a los chicos, deseando ser parte de la conversación, pudiendo pasar tiempo con ellos, pero no haciéndolo simplemente porque tiene esta percepción de que al ser rivales tienen que mantenerse alejados, y tienen que mantenerse alejados porque no pueden permitir que sus emociones lo dominen, como si la amistad le fuera a impedir ser un Hakuru productivo. Creo precisamente que incluso Zack se amistó bastante bien con los Kiwuns y en ningún momento esto hizo deficientes sus capacidades para liderar el equipo. Más bien me parece que las potenció, porque incluso le permitió conocerlos y al conocerlos pudo ver mejor sus debilidades y sus aptitudes. Y teniendo esos conocimientos, como el mismo Kento le aconsejó, pudo usarlos a su favor para los combates próximos. Entonces, ¿me estás diciendo que Zack puede ser amigo de los Kiwuns y puede llevarse bien con ellos, pero no puede dejar que las emociones lo dominen con sus amigos? Vale, que pienso que también una posible excusa del por qué se distanció de ellos es porque todavía se sentía culpable de las decisiones que había tomado en un principio de la temporada 2 como Hakuru. Tiene miedo de que no lo acepten de nuevo y se puede percibir cuando pregunta si lo aceptan de nuevo en el equipo. Bueno, no lo pregunta, pero lo dice con temor, con ese riesgo de que aún con que le tengan cariño no sea suficiente para hacerlo querer entrar en el equipo otra vez. Pero aún así, disfrazarlo con ese lema de no se puede dejar que las emociones nos dominen me parece bastante ridículo. De ser que él escuche sus emociones y se haya atrevido a conversarlo con sus amigos, creo que hubiera vencido fácilmente ese miedo, porque fue algo que la verdad pudo superar apenas se dio cuenta de que sus amigos de hecho nunca lo odiaron y que siempre le guardaron ese cariño, así como él también le guardaba cariño a ellos a pesar de que sintió la necesidad de aislarse por sus errores.
Así que esta es otra razón del por qué precisamente se hubiera ahorrado todo esto, toda esta distancia que le afectaba, simplemente conversando de sus sentimientos con ellos. Y hablando de sentimientos, una de las cosas que también lo afectó mayormente fue el tema de sus sentimientos hacia Chloe, por mucho más que lo tratara de ignorar. Miren, por eso les digo que esta escena, esta maldita escena, me arruinó la vida. Literalmente significaba que Zack se estaba causando un sufrimiento innecesario con conclusiones que él se estaba sacando solo con lo que él podía visualizar desde lejos, en vez de hablar realmente con Chloe de cómo se sentía y de lo que estaba sucediendo. Miren, de verdad, este fue el conflicto que mayor larga tuvo en la temporada 2. Y hubiera llegado a un fin hasta acá, o al menos a una solución provisional, de no haber sido porque Zack solamente lo cortó con que amigos rivales. Es como, bro, no, todo mal, ni siquiera tú estás realmente de acuerdo con eso. Y ya se imaginarán, ¿saben por qué precisamente lo hizo? Lo hizo con la idea principal de seguir el consejo de Kento. Pero vamos a desglosar un poco este asunto. Creo que tenía razón con que no era momento para tener la cita en el cine, porque en qué momento necesitaban enfocarse en el torneo, seguir entrenando y poder meditar para encontrar sus motivaciones en sus respectivos equipos. Pero creo que tampoco era la manera de decir, vamos a dejar de hablar hasta que el torneo acabe. Es como, bro, no puedes simplemente sacar a alguien que fue importante en tu vida, alguien con quien pasaste momentos importantes de un momento para otro. Y sí, es cierto que cuando uno se enamora se pone menso, pero ya a estas alturas Saloe pasó esa fase, la dejó atrás hace bastante. Ya no son los mismos chamacos miados de la temporada 1 que se dejaban llevar muy fácilmente y que hasta incluso sus sentimientos tenían bastante volatilidad que los pudo haber llevado a riesgo de la muerte. Ahora son más maduros y por lo mismo creo que si se hubieran dado el tiempo de hablar, realmente hubieran podido llegar a un buen término donde no se ponía en prioridad el tener citas, pero al menos así ya sabían lo que sentían el uno por el otro. Se afianzaba su relación y de paso construían su confianza, lo cual también hubiera sido excelente para el momento en el que requirieron el relámpago Duosen para quitarle la roca a ese Jackie. Y de paso, me da cierto coraje, no puedo evitarlo, porque Zack les dice, creo que debemos sincerarnos. Es como, Zack, yo te quiero mucho, pero conche tu madre, eso es lo que estaba tratando de hacer Chloe y literalmente tú se lo cortaste, tú impediste ese paso de comunicación por seguir tu consejo todo meco. Miren, así de paso aprovecho de mencionar por encima uno de los grandes errores que creo que tiene esta temporada, y es la forma en la que le meten ese enorme peso al Hakuru de dejar atrás toda su vida por ser un buen Hakuru. Como si no pudieras equilibrar tu vida personal con tu vida de guerrero Sendokai. Sí, precisamente de eso se trata la pinche serie. Claro que era importante enfocarse en Sid Modius y Zack tenía un punto con lo que dijo, pero cortarlo todo de raíz de la manera en la que lo hizo tampoco me pareció lo más sano y hasta los terminó afectando, porque como digo, hay momentos que se pudieron resolver con el relámpago Duosen y no lo hicieron porque no podían, porque no tenían la comunicación, y sin la comunicación no tenían la compenetración necesaria para llevar a cabo la habilidad. Mi resumen para este punto es: Zack estaba siendo bastante responsable al tomar en consideración todo lo que estaba en juego y el papel que él estaba llevando a cabo como Hakuru y como el mayor responsable de llevar a su equipo a la victoria para poder ganar el gran torneo. Sin embargo, las enseñanzas que les dio Tampo en la temporada 1 no están ahí de a gratis. Y madurar no significa el ignorar tus emociones. Incluso hasta yo consideraría esto como un acto de inmadurez. Es cierto que a veces no puedes enfocarte en las emociones y por varias circunstancias de la vida, a veces
es lo que toca, pero si tienes la oportunidad de no hacerlo, si tienes una oportunidad de darte un espacio para conversarlo, y más en el lugar de Zack, teniendo amigos que en diversos momentos han sido abiertos emocionalmente con él y han sido emocionalmente abiertos entre sí, pudo haberse ahorrado bastante dolor y la distancia que lo estaba afectando, y así también encontrar más rápido su sentimiento en común. Por otro lado, de la cara de la moneda, Chloe también estaba siendo afectada por el mismo problema, no solo por la decisión, sino que me refiero a algo un poco más allá. Vemos desde la temporada 1 que ella siempre había tenido este problema con sus emociones, y fuera de su arco de personaje que hablaba sobre sus inseguridades y sobre lo que a ella le faltaba para finalmente imponerse ante sus padres, varios de sus conflictos en la temporada 1 se debían precisamente al hecho de que ella no escuchaba el cómo verdaderamente se sentía, anteponiendo la obligación que le dejaban sus padres. Y sus mayores consecuencias se pueden ver, por ejemplo, en el capítulo 15, cuando tiene problemas para dejar en manos del resto de sus amigos el partido. Ella se echa toda la responsabilidad encima y por ende también es quien se encarga de tomar el mando. Trata de tener todo bajo su control y se estresa ante la idea de que Zack esté poniendo algo del partido en riesgo. La verdad, esto es un conflicto que va más allá, pero me gustaría hablar más a profundidad de esto en un próximo video, hablando únicamente de Chloe, porque tiene mucho para hablar. Sin embargo, para fines de este video, quedémonos con el hecho de que Chloe también fue afectada por el no escuchar sus emociones, y esa fue solo una de las consecuencias. La falta de confianza en sus amigos, no precisamente porque ella se crea más, sino por una serie de emociones que llevaba reprimiendo y que las llevó a expresarlas tomando control sobre lo que ella veía que podía tomar control. Y para la temporada 2, ella entiende el daño que causa el reprimir sus emociones, y cuando finalmente las expresa, se encuentra con la barrera de que ahora Zack es quien mayormente está atravesando este conflicto. Así que de una u otra forma también le termina afectando. Ella esperaba ser cercana a Zack y también esperaba poder funcionar con él en los combates y llevar a cabo el relámpago Duo Zen. Pero ya podemos visualizar cómo resultó eso. Me dueles, pinche escena, me dueles. Aunque algo precisamente positivo de que Chloe ya haya estado más amistada con sus emociones es que pudo conectar con Leon y le pudo permitir hacer un puente entre él y el equipo para que comenzaran a llevarse mejor, puesto que ya vimos que Leon, que ahorita mismo voy a pasar a hablar de él, era quien más cerrado emocionalmente se encontraba, y con justa razón, porque amigo, viviendo con alguien así, ¿para qué carajos quieres un enemigo? El caso es que se trata la escena de amigos rivales. Siento que una parte de mí muere cada vez que la menciono. Se trata como si fuese una lección para Chloe, para dejar de ser inmadura por buscarlo de manera romántica. Pero exactamente qué carajos fue lo que aprendió. Cuando por fin Chloe es abierta con sus sentimientos y busca activamente a Zack, luego de aprender en su recorrido de la temporada 1 que tanto sus amistades como sus propios deseos son tan importantes como sus responsabilidades estudiantiles y sus responsabilidades de guerrera Sendokai, no es justo que se la llame inmadura por demostrar el interés. Si precisamente en la temporada 1 Zack sufría porque Chloe, al estar reprimida emocionalmente, no era consciente de lo mucho que le importaba. Entonces, ahora que finalmente está consciente de la relevancia que tiene Zack en su vida, se supone que debe de ignorarlo por completo porque no es algo productivo. Gracias a la emocionalidad de Chloe, pudo animar a Zack en diversos momentos de la temporada 2, donde él se sentía bastante bajoneado o como si no estuviera aportando lo suficiente. ¿Ustedes creen
que Chloe de la temporada 1 hubiera hecho exactamente eso mismo? No. No sé por qué se retrata su enamoramiento como un retroceso en su personaje, pero yo no creo que estar enamorada esté peleado con ser responsable. Ambas cosas pueden coexistir perfectamente. Y precisamente lo que Chloe buscaba aprender en la temporada 1 con su arco era poder valorar las cosas que a ella le importaban, priorizar por una vez sus sentimientos en vez de las obligaciones que ni siquiera le gustaban, porque recuérdense que sus padres la obligaban a estudiar porque aparentemente quería ser abogada. Lo recapitulo, hubiera sido mucho más eficiente puntualizar en que ahora mismo no podrían tener citas ni profundizar su relación porque estaban ocupados en una responsabilidad de mayor magnitud, pero que aún así se encontraban en la misma página y que estaban interesados de la misma manera. Cortar todo con el amigos rivales, quieran o no, también interfirió con la ejecución de la fusión Nero-Zen, porque como no estaban en un término claro, Chloe estaba tratando aún de buscar esa confirmación con respecto a los sentimientos de Zack. Interfirió con el relámpago dúo Zen visto muchas veces y sobra decir que se hubieran ahorrado absolutamente todos los malentendidos de no ser si esta escena hubiese sido planteada de una manera diferente. Me parece que se ha romantizado demasiado en pro de halagar la madurez que adquirió Zack a lo largo de la temporada 2, pero basta darle un breve vistazo a la temporada 2 con otros ojos para percatarse que los dos estaban sufriendo bastante con esta decisión. Permítame decirles que la postura de Zack en la temporada 2 con respecto a la Chloe de la temporada 1 son en esencia lo mismo. Si apoyan únicamente la forma en la que Zack llevó las cosas, pero no como lo hizo Chloe en su momento, entonces allí hay algo que revisar. Pero bueno, Chloe se suma a otro punto más de mi lista de las cosas que han sucedido cuando se ignoran las emociones en Sendokai. Pero sabemos que no es un tema completamente finalizado. Bien, ahora pasando con Lon. ¿Quién no ha hablado hasta el momento de Lon? No es secreto para nadie que es uno de los personajes más complejos que tiene Sendokai, y por lo mismo ha sido uno de los personajes a los que más videos le ha dedicado a la gente. Por ende, no me voy a adentrar mucho en explorar todas las luces y sombras de Lon, porque ya pueden encontrar bastante material al respecto. Así que me quiero dirigir a un lado que me doy cuenta que la gente no toca demasiado, y es el tema de sus sentimientos. Vemos cómo al principio Lon era de por sí cerrado, de pocas palabras, y no realmente porque no tuviera nada para decir, simplemente no tenía esa necesidad de acercarse a nadie, porque su papá es un concha su madre y literalmente le inculcó el desconfiar de todo el mundo. Y esto vemos que no es algo propio de él, sino de su padre, metiendo inseguridades camufladas de enseñanzas. Lon toda su vida se sintió solo y tuvo que lidiar con la culpa que era, según él, haber sido el responsable de que sus padres se separen. Además, tampoco tenía a nadie con quien desahogarse, hasta que finalmente encontró a Chloe, una amiga que realmente vio más allá de él y con quien por primera vez pudo compartir una de las cosas que más le gustaba, el arte. Miren, que yo les tengo que hacer la advertencia de que necesito hacer urgentemente un video de la relación de Lon y Chloe, porque también tienen muchas cosas que la gente no ve lo suficiente y yo necesito aportar mi grano de arena en esto. Pero enfocándonos en el tema, Lon carga consigo un montón de emociones que lo hacen sentir mal y que nunca expresó propiamente, solo encontró salidas, digamos, para escapar de su realidad. Y cuando finalmente se adentró en todo esto del Sendokai, encontró otra cosa más que lo hacía sentir mejor. Pero de verdad, él es el vivo ejemplo de que es imposible dejar tus emociones por fuera del Sendokai. De alguna u otra manera,
las enseñanzas, entre muchas comillas, que cada día le iba recordando su padre sobre no confiar en nadie, de alguna forma siempre interferían en los combates, haciéndolo incluso incapaz de poder ejecutar como se debe la fuerza Duosin con Zack. Entonces, vemos que Chloe le hace el aguante para que supere esta desconfianza eventualmente e incluso se comienza a preocupar por el resto de integrantes del equipo. Él finalmente empieza a sentir una afinidad con los chicos. Pero entonces también su enemistad con Zack está en juego y vemos que eventualmente evoluciona una envidia entre ambos y una competencia que entonces transforma la forma en la que se preocupa por el resto del equipo en un voy a apartarlos de Zack. Miren, de verdad hay muchas emociones que este pobre muchacho tuvo que manejar al mismo tiempo. Empezando porque su papá se portaba muy conche su madre con él, no lo atendía, no podía confiar en él, pero al mismo tiempo lo hacía incapaz de construir una relación con otros seres humanos porque él mismo le sembraba también la desconfianza en los demás. Y entonces cuando finalmente parece que las cosas van bien, llega Zack y es todas las cosas que Long alguna vez anheló. Y las anhela por reflejo de su padre. Cuando ve que Zack es el Hakuru del equipo, lo envidia precisamente porque su papá también es líder en la compañía en la que trabaja. Y vemos que lo primero que hace es esto. Cuando él se vuelve el Hakuru del equipo, luego de que Zack se fuera, lo que hace es compartírselo con su papá, esperando aunque sea una mínima aprobación de su parte, aunque sepa que su papá no está en sus cabales, porque este señor, de verdad, yo no entiendo cómo este señor llegó a ser papá, sinceramente. Dios mío, pónganle una orden de restricción a cualquier infante. Y vemos que no recibe nada de lo que él espera. Y luego cuando Zack regresa, siente que todo lo que tiene se va amenazado y él siente que todo lo que tiene ahora se resume en Chloe, lo cual también se termina transformando en una dependencia emocional porque vemos que es la única persona en la que realmente llega a confiar, pero lo primero que piensa es que tiene que cuidar lo que tiene de una manera bastante tóxica. Y él jamás había encarado estas emociones hasta que llegó, adivinen a qué, hasta que llegó al Sendokai, porque no hay manera de involucrarte en el Sendokai sin emociones de por medio. Miren que llegué a esta conclusión bastante pronto, y eso que no he terminado de hablar de la lista de cosas que suceden cuando sí escuchas activamente tus emociones en el Sendokai. Pero es que es bastante evidente. Muchas de las cosas por las que atravesó Long en su camino con los Senkuns se pudieron haber evitado si él no hubiera tenido esa crianza y hubiera sido abierto emocionalmente con los demás en vez de simplemente confrontarlos. Nunca hubiera tenido tampoco la necesidad de demostrar que él era el líder, que él era quien tenía el control, porque precisamente todo su arco de villano empieza porque se reprime emocionalmente y se guarda a sí mismo los celos, la ira, el coraje y la frustración, todo acumulados después de su crianza, que le generan también el hecho de que Chloe, la única persona en la que realmente ha confiado, le guste a alguien que no sea él. Cosa que él interpreta como que le quitaron lo único que tenía. Y esto emocionalmente está potente. Porque si sientes que no tienes nada, pierdes tus rumbos en la vida. Sientes que nada te queda. Y eso fue lo que le pasó a Long después de que se deschavetó por completo en el capítulo 46. Él estaba reaccionando ante el hecho de que había perdido todo lo que había conseguido alguna vez. Y asimismo, por la falta de desahogar correctamente esas emociones, tiene un sentido de la justicia muy retorcido. El hecho de que él haya sentido dolor le hace creer que los demás también deben experimentarlo porque se lo merecen. Y es bastante creepy a los niveles a los que los está llevando. Y por eso esto también luego terminó cometiendo delitos secuestrando a Chloe. Este pobre muchacho va en decadencia. Sí. Con Long, seriamente, hay muchas cosas que procesar, pero espero que estén entendiendo el mensaje que les quiero dar. El chico pasó por bastantes sucesos traumáticos que él no desahogó como se debía.
únicamente se fue aliviando con la ayuda eventual de haber encontrado personas que no fueran la misma mierda que su padre, volviéndolo el ejemplo más real de toda esta puta lista de el peligro que puede llegar a ser el que te guardes todo de la manera en la que lo hizo Lon. Bueno, Lon y también Kento, los dos mariscales pasaron irónicamente por una situación bastante similar, donde tanto Kento como Lon sentían una profunda envidia hacia alguien más, Lon hacia Zack y Kento hacia Tampo. Habían otras cosas que los irritaban, como Lon con su padre o Kento teniendo que soportar el romance de David y Tampo, o los comentarios de los demás únicamente halagando a Tampo. Los dos decidieron guardarse todo y eso solamente hizo que sus emociones incrementaran su capacidad de explotar en cualquier momento. Y los dos finalmente vieron esa oportunidad de hacer justicia cuando se les dio la oportunidad de ser el Gran Sword, haciendo cosas que al final no les van a hacer sentir mejor, pero que aún así, en su retorcido pensar, les hace creer que es la forma correcta de hacer las cosas y que así van a estar satisfechos. Al final, los dos tuvieron vidas difíciles, circunstancias ciertamente diferentes, pero que al final los llevaron a lo mismo, por guardar su dolor, por no compartir lo que verdaderamente sentían de una forma sana, encontraron una solución bastante dañina. Y con ello acarrearon actos de los que fácilmente se pueden arrepentir toda su vida, porque son acciones que cruzaron todos los límites. Ambos, con sus luces y sus sombras, nos enseñan la importancia de escucharnos y que perdamos ese miedo de abrirnos con las personas que nos muestran apoyo. Y algo bastante irónico es que ambos tienen en común que pueden llegar a ser bastante impulsivos, sobre todo Kento, y esto fue algo que en los flashbacks con Tampo pudimos ver que se les menciona vagamente. Parte de este problema de actuar de esta forma en base a la ira, la frustración y sin poner atención a lo que realmente te está molestando es actuar impulsivamente, y cuando actúas impulsivamente normalmente no suelen salir cosas buenas. Y que lo digan ellos con todo lo que acabo de mencionar. Lon siempre pensó que pudo hacer las cosas mejor que Zack, y Kento siempre pensaba en que podía hacerlo mucho mejor que Tampo, pero realmente no estaban revisando el panorama completo del asunto. Aunque claro, no por lo que hayas hecho te tienes que condenar durante toda tu vida. Y esto también ha sido algo importante que nos ha mostrado Sendokai luego de que Kento se redimió y ahora que vamos a ver el proceso de redención de Lon. Sinceramente es algo importante que, fuera de ver qué es lo mejor para hacer o ver las cosas en las que te equivocaste, es ser capaz de reconocerlas y ver qué hacer al respecto para repararlo. Y Sendokai en verdad ha tomado un camino muy valiente mostrándonos esto. Considero que Tampo en la temporada 1 brindó una enseñanza mucho más madura y atemporal, porque literalmente siento que sus consejos son aplicables para todo lo que han pasado los Senkuns en sus vidas como guerreros Sendokai. Tal y como le expliqué en inicios de este video, a comparación de la enseñanza de Kento, Tampo trabaja la distracción de las emociones de otra manera. Él ayuda a los Senkuns a superar sus problemas, a aprender de ellos, a poder convivir con las cosas que los aquejan, pero nunca les pidió hacer de cuenta que no les estaba afectando nada. Oh, pero ¿saben algo curioso? Que Kento, siendo el responsable del consejo de no dejes que las emociones te dominen, precisamente por no escuchar sus emociones, la ira, la frustración y toda esa mierda lo dominaron de la peor forma posible, haciéndole cometer los actos más atroces. ¿Qué cosas? Así que con estos dos personajes cerramos la lista de cosas que suceden cuando no escuchas tus emociones en el Sendokai. Y abrimos a su contraparte. Ok, inauguramos esta parte con un momento sumamente icónico.
El capítulo cuando los Senkuns luchan contra los oscuros. Y es que acá se plantea algo muy interesante, porque hacen tal cual lo que hacen los Senkuns. Tienen sus mismas debilidades y sus mismas aptitudes. Entonces, ¿cómo le puedes ganar a alguien que es exactamente igual que tú? Alguna diferencia debe haber, ¿no? Y acá es cuando entra Kiet. Kiet tiene que averiguar su motivación para poder despertar la onda Hyosen. Y cuando finalmente lo hace, ganando increíblemente el combate, su versión oscura le pregunta: ¿por qué tú sí y yo no? A lo que Kiet responde muy icónicamente: porque tú eres malvado y nadie te importa. Lo cual les deja unas serias crisis existenciales oscuros, me parece a mí. Esto ha sido jodidamente importante porque los oscuros se estaban jactando de que precisamente eran iguales. Entonces, ¿qué era lo que les impedía ganar también el combate? Las posibilidades estaban 50-50. Pero ahí radica la diferencia en la razón por la que luchan. Realmente a los oscuros no les importa otra cosa más que hacer el caos. No importa en qué circunstancia de sus vidas se encuentren. Ellos no tienen un rumbo porque no tienen nada por lo que luchar. Y porque nadie, como dijo Kiet, les importa. Y como nadie les importa, literalmente están estancados. Sus habilidades no van a ir más allá. Porque ¿qué es precisamente lo que hace que tú te superes? La motivación que te generan las personas de tu alrededor o tu propia motivación interior. ¿Qué es lo que te hace luchar? Pero tú no tienes nada de eso si realmente nada te importa. Y si todo te da igual, como a los oscuros, entonces, ¿cuál es el punto de vivir? Los oscuros realmente nunca se habían planteado esto porque son entes del mal. Realmente nada les importa, con justa razón, pero la forma en la que Kiet se lo señala y él se queda impactado porque es lo que menos esperaría para poder liberar una técnica Sendokai, fue totalmente épico. Y es una de esas escenas que nunca voy a superar. Claro, esto deja la pregunta abierta de por qué Leocrad y Sifenkrat son capaces de liberar sus habilidades secundarias, pero eso es tema para otro video. En esencia, aquí destacamos algo tan fundamental que aprendió Kiet, como lo es el valorar a la gente que tiene a su alrededor, especialmente a su abuela, que es quien más lo ha apoyado, y luchar precisamente por ella, luchar para que su planeta no sea invadido, para poder tener una vida tranquila con ella. Y gracias a ese poder, a esa pureza que hay en sus emociones, puede alcanzar otros niveles en las técnicas Sendokai. Y lo mismo va para todos. Todos pudieron trascender más allá en sus habilidades gracias a tomar en cuenta esa fuerza que los motiva a seguir adelante. Y si todavía lo dudan, por favor, simplemente tómense la molestia de ver el fuego Shosen. Dios mío, cada vez que Zack concentra esos sentimientos que tiene hacia Chloe en ese ataque, amigo, literalmente le acabó con la puta armadura al mariscal y fue capaz de enfrentar a Sidmodius luego de que él le robó la energía Zen a miles de masarianos. Si eso no representa la verdadera fuerza de los sentimientos para ustedes, entonces no sé qué más lo haga, pero es simplemente icónico. Otro suceso que también se suma a esta lista es el arco de Lalit. Lalit se la pasó arrepentido una gran parte de su vida por haber tomado una decisión que realmente no quería tomar. Se tuvo que acostumbrar a vivir en un lugar horrible para sobrevivir con la esperanza de poder cambiarlo desde dentro. Aún así, tiempo después, todavía con esa esperanza, pero viéndose decepcionada cuando después de todo este tiempo su lucha dentro del imperio había sido en vano. Tampo tenía razón, no hay manera de cambiar la opinión de unos dictadores, pero Lalit, todavía aferrada a su decisión, sufría con cada encuentro donde veía a Tampo, llegándose a enfrentar con él con la esperanza de que si él acataba lo que exigía el imperio, lo dejarían en paz
y también salvarían a la raza humana. Pero de verdad, Layid fue toda una reina. En el momento cuando luchó contra los Senkuns, lo primero que hizo al darse cuenta de que ya no valía la pena intentar cambiar el imperio desde dentro y se dio cuenta de que no había manera de mejorar esa situación desde la forma que ella quería, hizo las cosas correctas. Y encima, cuando finalmente aceptó sus sentimientos hacia Tampo, hizo algo bastante arriesgado para ella, pero que al final estaba consciente de que realmente iba a hacer lo mejor. Y he aquí el gran valor de cuando te das el tiempo de escuchar lo que realmente sientes. Pierdes el temor ante los posibles riesgos y tienes la oportunidad de superar tu zona de confort, cruzando límites para de esa forma hacer algo que te va a hacer crecer como persona. Y en caso de Layid, contribuir a algo que salvaría al multiverso entero. Quizás nosotros en nuestras vidas cotidianas no nos encontremos ni de cerca en la situación tan pesada de Layid, pero es cierto que cuando nos tomamos esta oportunidad para admitir lo que realmente sentimos, podemos hacer un bonito cambio en nuestras vidas e incluso contribuir positivamente a la vida de alguien más. Cuando te permite ser vulnerable, aunque dé bastante miedo y te pongas en riesgo, quizás no con la magnitud de Layid, pero algo que te preocupe bastante, te permite acercarte a otras personas y afianzar tu relación. Layid corrió riesgo y aunque estaba consciente de las consecuencias que tendría que enfrentar contra Kento, estuvo dispuesta a hacerlo para realizar lo correcto y para finalmente liberarse de esta carga de tantos años. Sinceramente iba a ser muy triste que Layid se condenase a terminar de vivir una vida que en realidad la hacía completamente infeliz. Ella es una reina total, ella lo entendió todo y apenas se dio cuenta de que realmente hizo las cosas mal, luchó para remediarlo y luchó para tener lo que realmente ella quería, siendo en el proceso honesta, enfrentándose a riesgos potentes y luchando por la relación que había dejado atrás para así reconstruirla y tener la vida que realmente la iba a satisfacer, siendo tan valiente para enfrentarse a lo que más le asustaba, admitir sus sentimientos, admitir esa vulnerabilidad. Y de ahí viene el gran valor de escuchar tus emociones, afrontar esa vulnerabilidad, asumirla como parte de ti y luchar aún con eso. Y hablando de vulnerabilidad, tenemos este hermoso momento en el capítulo 25 en medio del combate con el mariscal, cuando Saki y Chloe se miran mientras Tampo y Layid se están diciendo lo que verdaderamente sienten. Hay algo muy especial y es que precisamente durante la temporada 1 seguimos su arco de cómo evoluciona su amistad a posiblemente ser algo más. Los dos son chamacos miados que no están acostumbrados a sentir emociones así de fuertes y mucho menos tener que tomar esas emociones para luchar y hacerte más fuerte. Nunca nadie les enseñó realmente cómo manejar correctamente lo que sienten. Saki estaba luchando consigo mismo para no aceptar lo que sentía y Chloe ni siquiera era consciente de la importancia que tenía Zack en su vida. Pero este momento lo fue todo, porque cuando finalmente se sincronizaron y mientras estaba el discurso de Tampo y Layid, sintieron esa conexión y eso los llevó a un momento increíble donde Chloe liberó el destello Nusen, Zack el fuego Shosen y fue tan buena sincronización que lograron un Kai. Es que de verdad esta escena es preciosa porque refleja la importancia de estar en sincronía con tus emociones. Y aún más cuando haces a las personas que más te importan conscientes de ellas. Fuera de lo que pudo haber pasado con ellos más adelante,
tenemos que recalcar sí o sí este momento para la lista. Literalmente, de no ser por sus emociones que interfirieron en el Sendokai, no hubieran tenido ese nivel de compenetración para que Chloe le pase el do y precisamente Zack sea quien ejecute el Kai que los iba a acercar a la victoria. Este momento es una prueba viviente de que las emociones no son simplemente una distracción, te quieren decir algo, y cuando las adecuadamente suceden momentos como este. Hay momentos donde no simplemente puedes resolver todo siendo ridículamente racional y pretendiendo que no sientes nada. A veces necesitas la fuerza de aquello que te motiva a seguir adelante para superar los obstáculos. Sendokai incluso habla de la importancia de cuidar tus relaciones, porque de no tener una buena compenetración con los integrantes de tu equipo, por ejemplo, te impide ejecutar correctamente las habilidades Duosen. Y esto lo vimos en varias ocasiones cuando Zack o Lon, por sus circunstancias, se terminaban desconectando de la relación y de lo que necesitaban tener en mente para ese momento, evitando que se lleve a cabo la habilidad. Pero por el contrario, cuando la amistad, cuando la relación es más fuerte, cuando están más compenetrados, se puede llevar de una manera genial e incluso acumular mucho más poder. Y lo dice la misma Danima. Kiev y Fancy siempre hicieron un muro Duosen sumamente sólido porque su amistad estaba en su mejor momento y porque siempre se escucharon y porque siempre estaban en sintonía. Lon y Zack llevaron a cabo la fuerza Duosen de una manera extraordinaria, incluso llegando a vencer partidos de práctica con un solo Kai gracias a que se compenetraron lo suficiente. O en el momento más crucial, cuando Zack y Chloe liberaron el relámpago Duosen, hicieron algo muy importante porque no simplemente se hicieron conscientes de sus sentimientos, repararon su relación y dejaron atrás todas las dificultades por las que estaban atravesando, la incertidumbre. Todo eso fue superado en ese instante y asimismo se sincronizaron a tal nivel que no importaba que estuvieran cayendo a varios metros, haciendo más difícil que salieran de Masara. Se tenían al uno al otro, y al llegar a ese nivel de sinceridad, a ese nivel de vulnerabilidad donde fueron conscientes de que, ok, tú eres lo más importante para mí y aunque estés en riesgo, no te pienso dejar, lograron sentirse lo suficientemente seguros y confiados para sonreír en ese momento, logrando ejecutar por fin esa habilidad que tanto les había costado llevar a cabo durante la temporada. Por esto me parece también una genialidad la frase que le dice Zack a Asmodeus mientras se están liberando la fusión Nerosen. Puedes robar poder, pero no puedes robar un sentimiento. Y eso es la clave. Sendokai va sumamente ligado con los sentimientos. De una u otra manera, en pequeños o grandes momentos, el Sendokai, de manera directa o indirecta, ha ayudado bastante a los Senkuns. Podemos ver que en medio de las prácticas, en medio de aprender a cómo controlar sus poderes, cada uno, a su forma, fueron resolviendo sus propios problemas y asimismo conectaron más con sus familias. Kiad empezó a valorar más a su abuela, Fancy pudo empatizar con su mamá, Chloe fue capaz de empezar a ver lo que quería por sí misma y Zack entendió la situación por la que estaba atravesando su mamá, también uniéndose más a ella en el proceso. Pero sobre todo, siendo lo más importante, que cada una de esas circunstancias llevó a los Senkuns a hacerse más unidos entre sí. Por esto, a pesar de que tengan las armaduras más poderosas, no lograron liberar la fusión Nerosen sino hasta que encontraron su sentimiento en común. Y es que definitivamente el momento que corona esta lista de las cosas que suceden cuando escuchas tus sentimientos en el Sendokai es el momento donde Zack une a todo el equipo recordándoles por todo lo que han pasado. No es la primera vez que se menciona que
el verdadero poder del Sendokai no está en los accesorios, en las armaduras o en los brazaletes. Está en tu capacidad para aprender a conocer tu oscuridad, para abrazar tu vulnerabilidad, para aceptar tus errores y trabajar duro por arreglarlos, pero también para tener el valor de compartir quién realmente eres y lo que sientes con las personas que más te importan, creando en el proceso un vínculo sumamente poderoso, que asimismo los lleva a superar obstáculos difíciles. No siempre es fácil, no siempre es lindo, pero ese poder radica en la capacidad de adquirir el valor para luchar contra todo pronóstico a pesar de que las cosas se pongan difíciles. Y podemos ver esto en muchos momentos de la serie donde parece que todo se fue al carajo, donde parece que ya no hay esperanzas ni motivos para luchar, pero siempre alguno de ellos encuentra las razones correctas para animar al resto y mantener viva la lucha. Las emociones acumuladas en el Sendokai pueden llegar a ser sumamente peligrosas y orillarte a hacer cosas de las que te puedes arrepentir. Pero cuando te dejas guiar por las emociones que sacan lo mejor de ti, puedes explotar por completo tu potencial. Y por esto mismo yo creo que Kento le dio un buen consejo a Zack, pero me parece que se lo dio mal porque lo extrapoló a todos los aspectos de su vida. Y podría decir que hasta lo hizo como un reflejo de su propia vida, porque Kento constantemente tuvo que ver las demostraciones de afecto de Tampo y de Liv, y por ende empezó a considerar las relaciones amorosas como algo innecesario, como una mera distracción. Pero Kento en su momento le había dicho a Zack que acepte el dolor y lo use para luchar. Pero si lo tomamos todo desde el tema de las distracciones, podemos decir que el dolor también distrajo a Zack. Fue precisamente el dolor lo que le hizo tomar la decisión impulsiva de retirarse del equipo de esa forma. Entonces, ¿por qué solo el enamoramiento es considerado como una distracción? ¿Por qué no tomó en cuenta que en realidad Zack liberó el fuego Shosen gracias precisamente a este sentimiento de estar enamorado de Chloe? Pero más allá del enamoramiento, ser una de las personas que más aprecia en su vida y siendo su principal razón para luchar, porque desde el principio vimos cómo ella comenzó a motivarlo para hacer algo más que payasadas. Entonces, pensándolo bien, no creo que tenga nada de malo decirle: enfócate, esta es nuestra prioridad por el momento. Pero tampoco me parece justo que le pida que corte lazos que son tan importantes para él. Aislarse no es la solución, y lo vimos tanto con él mismo como con Lon. Y es cierto que Zack lo terminó manejando de una mejor forma, sin embargo, no podemos ignorar que este pensamiento fue algo que lo dañó y, como mencioné anteriormente, impidió la ejecución de varios poderes en su momento. Así que pensándolo bien, me parece que este pensamiento se relaciona mucho con la idea de la productividad. Es muy común pensar que se es más productivo cuando solo trabajas y te quemas, cuando en realidad no lo vemos desde otra perspectiva. Trabajar arduamente no es sinónimo de hacer un buen trabajo, y se puede hacer un mejor trabajo cuando escuchas lo que sientes y te cuidas. Esto llevado a Sendokai se traduce en que puedes ser muy hábil en el campo, pero no vas a explotar tu máximo potencial con las técnicas Sendokai si no eres consciente de las razones por las que te levantas cada mañana, tus verdaderos motivos para seguir adelante, y si no eres consciente de las cosas que te duelen, porque ya vimos lo que pasa cuando tratas de ignorar tus sentimientos. E incluso cuando tu vínculo con otros seres es fuerte, pueden juntar energía Zen y llevar a cabo poderes que cruzan límites. Realmente no hay manera para decir que se pueden excluir las emociones del Sendokai. Así que por esto me parece que el consejo de Kento está bien,
pero está mal planteado. Y hasta él mismo ha sido víctima de su propio consejo. El camino de escuchar a tus emociones es difícil, porque muchas veces no implica que te vas a sentir bien al ser tan consciente de lo que te afecta, y puede que te frustres demasiado. Pero es el camino que vale más la pena por ser aquel que te brinda la oportunidad de conocerte mejor y sacar el mayor provecho a tus aptitudes. Y quizás esta perspectiva que les estoy dando saque mucho de onda a la mayoría, pero al final siempre he creído que lo que hace de Zendokai una serie espectacular no son sus armaduras o la epicidad en sus poderes, aunque es cierto que eso también es increíble de ver, sino que lo es su viaje para aprender a aceptar tus emociones y vivir con ellas para tener un camino más satisfactorio con quienes te rodean. Este para mí es uno de los mayores valores que Zendokai desde siempre nos ha enseñado. Así que con todo esto dicho, llegamos al rumbo final de este video. Muchas gracias por escucharme, estaré ansiando leer sus comentarios. Y no se olviden de seguirme en mi Instagram como @lapata_de_Chloe_Zendokai. Nos estaremos viendo en futuros videos. Tal vez una vez cada 1000 años, pero les aseguro que pueden esperar más análisis de Zendokai de mi parte. Este video va dedicado a mi fan número 1, Astoria. Gracias por ser la guerrera más paciente al ver que te menciono muchos proyectos que luego me tardo 20 años en sacar. Y especialmente le doy gracias a Kotok por haber creado Zendokai, una de mis series animadas favoritas. Créanme, ustedes fueron mi mayor inspiración para obsesionarme con el rubro de la animación. Estoy aquí gracias a esa niña interna que nunca permitió que su amor se desvaneciera. Y también estoy por las girlies que necesitan esa señal para seguir demostrando su amor hacia las cosas que se consideran infantiles. Valoren la animación.